Bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Esta vez estamos en el segmento Elecciones 2023 y ya está conectado con nosotros el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Él es coordinador por el voto nulo. Bienvenido al informativo nacional, ingeniero. Cuénteme cómo se encuentra y desde dónde nos saluda. Buenos días y un saludo muy cordial con el pueblo ecuatoriano sobre temas de tanta trascendencia nacional. Bueno, nosotros tenemos conformado una comisión nacional organizadora del Frente de Unidad Nacional por una nueva democracia, por un nuevo Ecuador. Y esta organización que agrupa a varios sectores sociales, políticos, a varias personalidades, tomó la decisión hace mucho tiempo atrás de ir a estas votaciones del 20 de agosto con el voto nulo. No es nuevo para nosotros esto, ya lo hicimos en la elección de febrero de este año, en donde el voto nulo ganó con más de el 40% de votación en el caso de la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que de acuerdo al artículo 147 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral debió haber anulado esas elecciones y sin embargo no lo hizo, cual constituye un atropello a la voluntad ciudadana. En todo caso, nosotros hemos resuelto ir el 20 de agosto a votar en nulo, por cuanto consideramos que no podemos apoyar a los candidatos presentados por la partidocracia corrupta, que es la misma que presentó en el 2021 la candidatura de el señor Guillermo Lasso y la candidatura de todos los que integraron la Asamblea Nacional, que fue duramente cuestionada y que murieron en la muerte cruzada ante el alivio de más del 90% de la población. Quiero informar a la ciudadanía que el voto nulo se encuentra en este momento, de acuerdo a las encuestas de preferencias electorales, se encuentra en segundo lugar dentro de las preferencias. Estamos más allá, encima del 20% de ecuatorianos que nos vamos a pronunciar en las urnas con el voto nulo. 20% significa más allá de 2,5 millones de hombres y mujeres que tenemos conciencia de que en esta elección no podemos prestarnos para seguir siendo objeto de la burla de esta partidocracia que ha destruido al Ecuador. Es un derecho ciudadano de los ecuatorianos pronunciarse de cualquier manera. Vamos a estar frente a las urnas, usted, yo, nosotros, vosotros, aquellos, y cada uno tendremos que tomar la decisión personal que nos corresponda. Eso nadie lo sabrá, lo vamos a hacer en secreto. Unos Ingeniero, votarán por uno de los 8 candidatos y otros nos vamos a pronunciar por ninguno de ellos. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Quería saber por qué el voto nulo es digno, por qué es la opción que deben tomar los ecuatorianos, siendo esta para mí, personalmente creo que esto es como una fuga para permitirle que gane otro candidato que quizás no nos convenga. No, de ninguna manera. Precisamente estaba señalando que cada uno tenemos derecho a pronunciarnos a favor de uno de los 8 candidatos que ha presentado la partidocracia o no pronunciarnos por ninguno de ellos. Si no nos parece bien el candidato 1, 2, 3, 8, ¿por qué tenemos que votar por uno de ellos? Entonces, nuestro derecho ciudadano, pronunciarnos en los términos que nos dicte nuestra conciencia. En el caso personal mío y del 20% de hombres y mujeres del país, vamos a ir a las urnas a votar, a anular nuestro voto en rechazo a estas candidaturas presentadas por la partidocracia corrupta que ha gobernado el Ecuador en los últimos 16 años. ¿Por qué tenemos que prestarnos nosotros a votar por los candidatos de quienes han destruido el país en estos últimos 3 gobiernos? Hablemos del gobierno actual, del gobierno de Guillermo Lasso, banquero neoliberal, en 2 años apenas ha demostrado que ellos no pueden gobernar el Ecuador, no pueden gobernar la sociedad ecuatoriana y tuvieron que irse con la muerte cruzada.
Ahora el gobierno tiene su candidato, aunque no lo dicen oficialmente porque así son, ¿qué le digo?, de cobardes, pero el candidato del gobierno es el señor Fernando Villavicencio, eso está muy claro. Él fue presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional nombrado por el gobierno y durante los 2 años tapó todas las incorrecciones, todas las inmoralidades de este gobierno. Preciso simplemente el hecho de que Fernando Villavicencio, conociendo el informe de la Policía Nacional, sección antinarcóticos, que denunciaba que había un grupo dentro del gobierno de Lazo, encabezado por el cuñado de él, el señor Danilo Carrera, junto con Hernán Luque y junto con Cherres, que habían mantenido una ligación muy estrecha con la banda de narcotraficantes de los albaneses y que causaron tanto daño en el país, especialmente en el sector agrario, cuando nombraron 2 ministros de Agricultura, incluido el de ahora, que les protegió y ayudó para las exportaciones bananeras, las exportaciones de productos en donde iba la droga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prestarnos para apoyar una candidatura de esta naturaleza, de este señor que hizo hacer, le tapó todo, no hizo absolutamente nada para que se investigue y se sancione a estos funcionarios, empezando por el presidente de la República, que es uno de los principales beneficiarios, porque en el sistema financiero del Ecuador circula el dinero del narcotráfico. Entonces, votar por ellos sería realmente contribuir a que se mantenga este gobierno neoliberal que ha Pero, causado tanto daño al país. sí, Y de ingeniero. igual manera en el caso del gobierno de Lenín Moreno, ellos tienen su candidato, el correísta Lenín Moreno. Hay que olvidar que Lenín Moreno fue correísta, nombrado por Correa, y tienen su candidato en la persona del señor Otto Sonnenhorner, que de igual manera fue vicepresidente de ese gobierno. Entonces, estos 2 gobiernos tienen candidatos para estas elecciones. Fíjense ustedes la gravedad del asunto. El señor Villavicencio es candidatizado por el partido de la señora María Paula Romo, que fue ministro de gobierno del gobierno de Lenín Moreno, correísta. Y por último, el otro gobierno del Correato corrupto, encabezado por Rafael Correa, Jorge Glass y los demás, tienen ahora su candidatura directa, pues, la señora Luisa González y el señor Arauz, y lo que pretenden ellos es volver a saltar el gobierno y la Asamblea Nacional para garantizar la impunidad de Correa y del resto de la banda de delincuentes que han robado 70.000 millones de dólares al país, señores. ¿Cómo es justo esto? Y que este señor, que es un delincuente prófugo, sentenciado por la justicia, que debería estar en la cárcel pagando la pena por sus delitos, ahora hace propaganda electoral en los carteles, en la televisión, y el Consejo Nacional Electoral del Fraude no dice absolutamente nada, no toma ninguna medida de recato, de un elemental sentido de respeto a la opinión ciudadana, porque los delincuentes no pueden estar haciendo campaña electoral, tienen que estar presos. Y me parece que saliera el señor Fito a hacer campaña electoral en carteles sería una barbaridad. Eso es lo que está ocurriendo con el señor Correa. Entonces, en esas condiciones, nosotros consideramos que no podemos prestarnos para seguir haciéndoles el juego a esta partidocracia corrupta, incapaz, que ha destruido al Ecuador en los últimos 16 años, señores. Tenemos que tomar en cuenta estas realidades, y a eso se suman los otros candidatos que son cola del correísta o del gobierno. Todos los 8 Ingeniero, candidatos no ingeniero, representan el interés popular ni nacional. ingeniero. Sí, escúcheme un tantito, mire. En caso de que gane el voto nulo, ¿se harían nuevas elecciones con los mismos candidatos? ¿Y de qué serviría el triunfo del voto nulo si esta sería la medida? ¿Cuál es la medida después de ganar el voto nulo? Bueno, nosotros al momento estamos en segundo lugar. Si el pueblo toma conciencia y trabaja, es probable que el voto nulo gane, sería lo histórico. Y si queda en segundo lugar como se mantiene ahora, ocurrirá que va a haber segunda vuelta, porque hay que decirlo, va a haber segunda vuelta, señores. Eso está garantizado, porque hay miedosos que dicen, ay, cuidado que va a ganar Correa. No, va a haber segunda vuelta. Pero lo que puede darse es que la segunda vuelta es entre el que queda primero de los 8 candidatos de la partidocracia y el voto nulo. Si gana el voto nulo, tiene que aplicarse el artículo 147 del Código de la Democracia, como ya se lo aplicó en el caso de las elecciones
de Calacalí, que ahora se van a volver a repetir las elecciones en esa parroquia. Hay que aplicarse ese artículo que dice que si el voto nulo gana frente a los candidatos presentados, tiene que anularse las elecciones y repetirse las elecciones convocarse a nuevas elecciones, perdón, con nuevos candidatos, ya no serían los mismos. Eso dice la ley y eso tendría que cumplirse. Esperemos que el Consejo Nacional Electoral en esta vez no se haga de la vista gorda, porque eso ha venido ocurriendo. Dicen ellos que el voto nulo es un voto inválido. ¿Qué les parece? Bueno, inválido, ¿por qué? ¿Quién les ha dicho esto? ¿Con qué derecho ellos atropellan el derecho de los ciudadanos a expresarse como consideren conveniente en las urnas? Vuelvo a repetir, cada uno de los ecuatorianos tiene pleno derecho, respetable derecho, a pronunciarse y votar por uno de los 8 candidatos si así lo consideran. Pero también tenemos nosotros el derecho a no votar por ninguno de ellos. Y eso tiene que respetarse, señores. Y los cálculos de porcentajes para los que pasen a la segunda vuelta o de cálculo para repartición de puestos en la asamblea, tiene que contemplar el voto nulo como parte de ese porcentaje. Lo otro es un atropello a la voluntad ciudadana. Así que esperamos que el Consejo Nacional Electoral respete, porque no acudiremos a las medidas